Cultura, una persona con una mirada, digamos, estadista de políticas públicas, quien va a comentar este panel. Un aplauso, por favor, para mí. Gracias. Y en realidad es justo el momento clave, porque para nosotros mucho se habla de la deforestación, pero es hora de ver la reforestación como el trabajo inmediato en estos espacios, ¿verdad? Y ahí hay un tema que, digamos, por el sesgo de economista yo diría faltan incentivos, faltan normas claras, y nuestro amigo José Iturríos ha hecho una propuesta de cómo hacer un proceso de reforestación ligado ahora por impuestos. Y es muy importante decir que, digamos, complementariamente a lo que Francisco presentó, la pregunta es cómo invierte el Estado o cómo se invierten los posibles recursos del Estado en las zonas que se han deforestado. Entonces, he aquí una alternativa que creo que es interesante desde los actores, y pido un aplauso para José y su presentación. Buenos días con todos y todas, es un gran gusto estar en esta 26ª versión de la convención. He participado en algunas en los últimos años y un gusto ver tantas caras amigas después del tiempo. Bueno, quería avanzar rápido porque sé que estamos un poquito con el tiempo. La idea es estudiar el mecanismo de obras por impuestos como una sombrilla que nos permita desarrollar árboles por impuestos, ¿no? Y para empezar a trabajar esto, una de las cosas que he hecho es estimar de qué tamaño es la huella de las más o menos casi 400.000 toneladas o un poco más, ¿sí?, que hay entre café y cacao, ¿no?, que se producen anualmente. ¿Qué tamaño de huella nos deja, ¿no? Es uno de los temas, y después vamos a analizar un poco cómo se podría desarrollar una propuesta alrededor de esto. ¿Conocen a este señor? ¿Alguna vez alguien lo ha visto? Bueno, ¿por qué es importante este señor? Porque en enero de este año, en el encuentro de Davos, ¿no?, del Foro Económico Mundial, este señor Hubert Keller señaló que ¿por qué se toma café? Cuando cada tonelada de café pone en la atmósfera alrededor de 15 a 20 toneladas de CO2. Entonces, cuando ustedes toman su café, veo por ahí que algunos están tomando café, ¿no?, está pasando eso. Entonces, esto me llamó mucho la atención. Me reuní incluso en ese tiempo con ¿cómo se llama? Angélica Matsuda, que estaba en Perú, y le pregunté si estaban tomando en cuenta que este tipo de afirmaciones, tan pronto lo dijo, más o menos hubo unas 3 millones de personas que lo vieron, ¿no?, y seguramente eso ha seguido creciendo. Y el tremendo problema que puede significar para los países productores que esta idea, ¿no?, se empiece a generalizar. Efectivamente, ¿estamos generando este nivel de contaminación o no? Y eso fue la primera pregunta que traté de responderme. Pero antes de eso vamos a echarle una mirada a lo que significa el café cacao en el Perú, ¿no? Luego el tema de huellas, estudiar el mecanismo de árboles por impuestos y un análisis de rentabilidad desde varios ángulos, ¿no?, para el productor, para el país, para el clima, etc. Café cacao en el Perú. Bueno, ya lo han señalado varios. Entre el café y el cacao tenemos, como ya les señalé, probablemente los dos productos son los más cultivados en el país. Tenemos alrededor de 700.000 hectáreas, casi 650.000 hectáreas, tenemos más de 300.000 productores, 265.000 toneladas de café, casi 150.000 de cacao. En exportaciones se exporta casi el 80-85% de lo que se produce. El año 2022 se exportaron casi 1.200 millones de dólares en café y 430 millones de cacao. Este año probablemente el cacao
llegue a casi los 1.000 millones en exportación, dependiendo si se mantienen los precios que estamos viendo ahora. Está ahorita a $7.000, después de haber llegado casi hasta 12.000, precios que nunca imaginé, la verdad. El crecimiento del café en los últimos 13 años ha sido casi de 10% anual y de 16% en el caso del cacao. Bueno, esto, digamos, todo esto ha generado divisas, empleos, etcétera, que han beneficiado al país, pero también han generado una disminución muy importante en los niveles de pobreza de los pequeños productores. La línea roja son el porcentaje de productores que está debajo de la línea de pobreza en cacao y la azul en café. Como ustedes ven, estábamos casi en 45% en el año 2012 y ahora eso se ha reducido, bueno, en el caso del café a 34% y en el caso del cacao a 28%. Son dos productos que están más ligados a lo que pasa en el mercado interno que lo que pasa localmente, ¿no? Entonces eso ha permitido, digamos, que estos, y no tengo la del cacao del 2022, pero probablemente ha bajado. Entonces estos dos productos, además de contribuir a la economía de manera muy importante, también tienen un impacto social muy importante. Y digo esto porque escuché en una actividad que tuvimos hace algunos días con la gente del BID, una afirmación que yo traté de corregir, que se ha promovido una agricultura que solo genera pobreza, y no es cierto. O sea, yo más bien creo que estos dos productos han tenido un aporte sumamente importante para reducir la pobreza y podría haber sido más, ¿no?, si es que hubieran tenido más apoyo. Pero bueno, ya conversaremos de eso en otro momento. Ahora, he hecho un cálculo de las huellas de carbono de café. Están muy populares las calculadoras de café. Yo he usado esta que está en Omni Calculator. Y pueden ver ustedes acá un expreso, que es lo que menos cantidad de café usa, porque es café con agua. Si uno lo consume todos los días, una tacita, llegas a tener a fin de año una huella de 17.5 kilos de CO2. O sea, estos son más o menos, una tacita de estos son 17 gramos, 6.6 kilos te da 17.5 kilos de CO2, lo que te plantea una relación más o menos de 1 a 2.6. O sea, por cada kilo de café se producen 2.6 kilos de CO2. ¿no? Ahora, si esto lo amplificamos a las 265.000 toneladas que produce el país entre exportación y consumo interno, estamos hablando de 702.000 toneladas que vendría a ser la huella de carbono que genera nuestra producción y que se va a la atmósfera. Tenemos que el 68% de estos 700.000 se generan en el campo y 32% en la parte, digamos, ya de procesamiento, ¿no?, que se hace la mayor parte del extranjero, pero igual procede del café que nosotros hemos cultivado. En el caso del cacao, el cálculo ha sido más complicado, porque esto lo he tomado del World Resource Institute, un estudio muy interesante que hicieron sobre sobre chocolate. 1 gramo de chocolate con leche genera 6.5 gramos de CO2. 1 gramo de chocolate oscuro genera 10.1 gramos de CO2. Ahora, el problema es que el chocolate no solo tiene cacao, sino tiene azúcar y tiene leche. En el caso del chocolate con leche tiene 40% de cacao, 30% de leche y 30% de azúcar. He tomado, digamos, ese promedio. Y en el caso del chocolate oscuro es 70% cacao y 30% azúcar. Entonces, a partir de estos estimados, ¿no?, he calculado cuánto CO2 se está generando, ¿no?, y qué proporción es atribuible al cacao, ¿no? Y me salen estas cantidades: 449.000 toneladas de CO2 vinculadas a la producción de chocolate con leche y 333.000 vinculadas a la producción de chocolate oscuro. En total tenemos una cantidad muy parecida, 782.000 toneladas de CO2 por el cacao que producimos.
Si la sumamos, tenemos acá prácticamente 1.5 millones de toneladas de CO2. Es un número bastante grande, simplemente para que tengan una idea. Perú emite anualmente más o menos 61 millones de toneladas, ¿no? Esto viene a ser solamente este sector más o menos el 2.5%, ¿no? por ciento de toda esa cantidad. Entonces tenemos una tarea enorme. O sea, cuando vi estos resultados realmente me sorprendí, ¿no? Entonces tenemos una tarea enorme y la pregunta es ¿cómo hacemos para borrar esta huella de carbono? Y es justamente lo que vamos a ver. Tenemos dos opciones. Reducir emisiones, que bien lo planteaba Angélica, es una de los trabajos que se viene haciendo de distintos actores que están en la coalición. Y esto de reducir emisiones tiene que ver con reducir una agricultura baja en emisiones, promover una agricultura baja en emisiones, cambiar de matriz energética, etc. Y esto es la adaptación. O secuestrar emisiones, que significa sembrar árboles, básicamente capturar, secuestrar CO2, ¿no? En general, la agricultura, las estimaciones que existen a nivel internacional señalan que el mayor origen del CO2 en la agricultura es por la fertilización. Pero en el caso peruano yo pondría esa cuestión. ¿Por qué? Porque muy pocos productores fertilizan. En café llegará, ¿cuánto? 25%, ¿dónde está David? Más o menos 25-30%. Y en el caso del cacao es más o menos lo mismo, un 20%. O sea que el problema en Perú es que no fertilizan. ¿Y por qué es un problema? Porque los productores que no fertilizan tienen baja productividad y cuando se animan a sembrar más, porque el precio está bueno, lo que hacen es deforestar. Y al deforestar generan una huella muy grande. En el caso del cacao, que les acabo de mostrar hace un ratito, esta estimación sí considera, en el caso de los amigos de World Resource Institute, la deforestación. ¿Cuánto CO2 se genera cuando alguien deforesta una hectárea? Hicieron este estudio con la gente de cacao del norte, ¿no? Que tienen una plantación y midieron cuánto CO2 se ha retirado por hectárea y eso lo han sumado a la producción de cacao, ¿no? A la producción de CO2 por el cacao y eso les ha permitido una estimación mucho más acertada. En el caso del café no está incluyendo eso. Entonces ahí nomás ya tenemos, como les decía, 1.1 millones y nosotros nos vamos a centrar en el tema de secuestro, ¿no? Secuestro de CO2, no, bueno, ahora que está la delincuencia, no nos vamos a dedicar a eso. Bueno, entonces, si nuestra meta es secuestrar carbono, ¿cuántos árboles necesitamos? Más o menos, digamos, un estándar internacional es que 19 árboles absorben más o menos 1 tonelada de CO2 equivalente. Entonces, para borrar una huella de 1.5 millones de toneladas de CO2 necesitamos 1.5 por 19 árboles, necesitamos sembrar la suma de la cantidad de 28.5 millones de árboles, ¿no? Entonces, asumiendo, digamos, conservadoramente tener más o menos 250 árboles, luego van a ver por qué. Estamos hablando de que necesitamos sembrar más o menos 114.000 hectáreas de árboles. Parece una meta sumamente grande, pero como les mostré al inicio, tenemos más o menos 320.000 productores de cacao, que cada uno siembre 1 hectárea, tendríamos 300.000 hectáreas, digamos que un tercio de ellos siempre 1 hectárea, estamos cubriendo eso. Esa es una de las ventajas. ¿Y por qué trabajo con 250? La idea es sembrar 1.111 árboles por hectárea y luego se va raleando hasta quedarnos con 252. Entonces, estos 252 son los que van a permanecer a lo largo de los 25 años. Estamos pensando básicamente en reforestación a partir de variedades nativas como el tornillo, que es sobre los cuales hemos hecho el análisis de rentabilidad. ¿Por qué trabajar con los productores? Yo diría por varias razones, ¿no? Son los que están en las áreas deforestadas. Las áreas deforestadas tienen dueño, no están libres.
Segundo, son los más numerosos, son los que peor están sintiendo los impactos del cambio climático y los que menos apoyo tienen, luego lo vamos a ver. Y es necesario por eso renovar su modelo de negocio, ¿no? Entonces, la forma más rápida y menos costosa para sembrar millones de árboles en la selva es justamente trabajando con pequeños productores. No va a haber una plantación de 114.000 hectáreas en el Perú, todas juntas, muy difícilmente. Bien. Aquí la siguiente pregunta es, ¿hay suficientes áreas? Hace un rato Francisco mostró los datos de deforestación y una de las cosas que quería mencionarles, de acuerdo a la información de Geobosque, en total se han deforestado 8.5 millones de hectáreas. El 65%, 66% de ellas se deforestaron antes del año 2000. Quizás por eso también te sale que, digamos, entre el 2000 y el 2022, ahí donde hay café, ya no hay deforestación, porque probablemente se hizo antes. Pero en fin, es un tema a discutir. Pero definitivamente hay. De acuerdo a Geobosque, hay 8.5 millones de hectáreas de nuevo bosque. ¿Los productores de café y cacao tienen áreas para sembrar? Sí. Miren, acá la primera columna es tamaño promedio de hectáreas con café, tamaño promedio de la unidad agropecuaria y acá la diferencia. O sea, el promedio, de acuerdo al censo del 2012, que es la información más exacta que tenemos, era 8.6 menos 2, tienen 6 hectáreas entre bosques, áreas degradadas, etc. Igual en el caso del cacao, que es un poco más grande, 17 es el promedio, 12 es el promedio, 2.8 es lo sembrado de cacao, tienen 9.6 hectáreas donde hay un poco de bosque, pero también áreas donde se podría sembrar. Y acá he hecho una clasificación por tamaño de los productores, entonces todos, incluso los más pequeños, tienen espacio para sembrar. A ver, árboles por impuestos. Muchos me dijeron que no se podía. Entonces nosotros encargamos a un abogado que nos hiciera una evaluación y él encontró muchas evidencias de que sí se puede. Han habido cambios a la ley original que permite trabajar proyectos. Por ejemplo, este es uno de la Municipalidad de Nazca sobre el mejoramiento de belleza paisajística. Existe una hoja de ruta de proinversión que ha permitido, que incluye el desarrollo de infraestructura natural. ¿Qué es un árbol? Es infraestructura natural, que es la que hay que recuperar, ¿no? El proyecto en la hoja señala que hay por lo menos 3.2 millones de hectáreas de ecosistemas que requieren recuperación. Y acá señala, que ese es otro de los temas, me decían, no, pero tienen que ser obras públicas, bienes públicos, no de apropiación privada. No es correcto. Acá señalan que la infraestructura natural debe tener un plazo de conservación que permita los beneficios públicos, que los beneficios públicos se concreten, hablando de la reforestación, y también establecer un porcentaje mínimo de conservación de los árboles que se hayan sembrado. Entonces puede funcionar perfectamente. Entonces es un mecanismo que tiene una serie de ventajas, que como ya lo señalé acá, me lo salté, permite que el sector privado se involucre directamente en la restauración de la Amazonía, utilizar un mecanismo ágil, por eso se creó obras por impuestos, permite un financiamiento descentralizado, podemos tocar muchas puertas, desde empresas de minas, energía, manufactura, lo que fuera, ¿no? Y miren, este dato me pareció interesante. En los últimos 15 años, obras por impuestos se han gastado más o menos en 500 proyectos, 1.500 millones de dólares anuales, más o menos 100 millones de dólares. Entonces es una propuesta, digamos, que puede funcionar y, como digo, tiene una serie de ventajas. El mecanismo es más o menos conocido, ¿no? Se elabora un expediente, se busca una empresa que esté interesada, la entidad del sector público donde se va a llegar la propuesta puede ser un municipio, puede ser un ministerio, el MEF lo aprueba, y luego ya se busca un operador para la ejecución, ¿no? La otra pregunta que me hacían, oye, pero estás hablando de cientos de miles de hectáreas, ¿cómo vas a hacerlo? Nosotros lo hicimos en USAID con el cacao. Sembramos, con USAID debe haber sembrado más de 60.000 o 80.000 hectáreas en su momento. En la Alianza Cacao nosotros trabajamos casi 30.000 hectáreas, trabajando básicamente
con extensionistas y técnicos, formando círculos de pequeños agricultores, que ahora serían agricultores forestales. Cada uno de estos extensionistas llega o atiende más o menos a 100 productores, o sea, con 100 extensionistas puede llegar fácilmente a 10.000 productores, ¿no? Y el otro tema clave acá es el monitoreo y seguimiento. La idea es sembrar más o menos unas 25.000 hectáreas por año, de manera que a los 5 años ya hemos cubierto, y la idea ahora, la digitalización permite tener estos reportes directamente, tener la finca geolocalizada y mostrarle a los inversionistas dónde están sus árboles y que sus árboles siguen en pie, ¿no? Y acá un pequeño y rápido análisis de rentabilidad. La idea es, miren, una hectárea requiere más o menos $3.000 de inversión. Cuando trabajamos nosotros con USAID, la idea era, en el caso del cacao, porque igual se sembraban 1.100 plantas, básicamente el financiamiento de USAID cubrió casi un tercio del costo, ¿no? Entonces, para instalar 25.000 hectáreas se requiere más o menos 25 millones para instalarlas, digamos, se requiere un año, más tiempo, pero más o menos es $1.000, como digo, por hectárea, ¿no? Y en 5 años acabaríamos con las 114.000 y un poco más. Este es el análisis de rentabilidad, ¿no? Acá se tienen los árboles en pie, acá se va raleando, los dos primeros raleos, uno al 4º año y otro al 8º, son no comerciales. En el año 15 ya empieza el raleo comercial y en el 25 acaba. Y eso me da un ingreso total de 270.000, gruesamente, ¿no? Comparado con la inversión inicial, tienes tú una rentabilidad bruto de 18%, que no te la da ningún fondo de inversión ni nada. Si hubiera puesto mi fondo de pensiones a esta tasa, sería millonario. Bueno, entonces es un proyecto rentable, ¿no? Pero además, la otra pregunta que me decían, ¿y qué vamos a hacer durante el tiempo de esos 25 años? Bueno, ya Angélica mostró que ya hay una experiencia de venta de bonos de carbono como parte del modelo de negocio. Justamente tomé el dato de solidaridad, $23 por tonelada de CO2 equivalente. En 250 árboles tendríamos 13 toneladas, lo cual te da más o menos 329 dólares por hectárea. En el año 5 ya tendríamos las 125.000 hectáreas funcionando y eso generaría un ingreso anual de $41 millones, ¿no? Y el 10% de esto podrían ser destinados a financiar la asistencia técnica y tener un modelo sostenible. Conclusiones, casi. Bueno, primero, tenemos una huella de carbono muy alta. Sembrar 28 millones de árboles resolvería el problema, serían más o menos 114.000 agricultores, pero tienes todos estos impactos. Primero, secuestras 1.5 millones de toneladas de CO2. Segundo, acabar con la pobreza rural. Tercero, detener la deforestación. Cuarto, recuperar biodiversidad, los árboles van a recuperar biodiversidad. Acabar con la tala ilegal, va a ser más fácil comprarle a un pequeño productor que ir a talar un árbol que no se debe talar a kilómetros de distancia, y se generará un mercado de maderas finas y condiciones para crear empleos forestales. Quisiera acabar con esto, que saqué del FIDA, ¿no? La ventaja de los pequeños agricultores, que es más o menos lo que he querido decir en esta presentación, ¿no? Los pequeños agricultores tienen una enorme ventaja para impactar en el cambio climático de manera positiva, y lo señalaba el FIDA ya en el 2014. Pero fíjense, solamente 1.7% del financiamiento climático llega a los pequeños productores. Entonces estamos desperdiciando una ventaja enorme que tenemos, ¿no? Y creo que una idea de esto es justamente plantear cómo hacemos que estos financiamientos del clima lleguen a estos miles de productores, porque primero es la forma más barata, segundo es la forma de generar el mayor impacto, y tercero, como lo veí en otro trabajo, es la comprensión de la justicia climática que necesitan los pequeños productores. Eso es todo. Tengo ahí unos anexos que ya ustedes pueden revisar, cómo he hecho las estimaciones, ¿no? Y nada, cualquier cosa, ahí estamos a la hora. Gracias.
realmente podríamos aprovechar y hay que prepararnos para aprovecharlo. Justamente la idea de tener ahora es una mirada, un comentario integrador, pero que también nos diga, oye, ¿qué se puede hacer con esta situación? Alguien me decía que novedosos temas. Son novedosos, sí, pero también es un reto hasta que lleguen a la política pública como una solución. Señor Borges, su comentario, por favor. No, bueno, muy buenos días con todos. Es para mí un gusto estar en esta Convención Nacional del Café y el Cacao. Y una de las primeras cosas para responder a tu pregunta es que se tienen que crear más espacios como este. Hace poco, justamente a raíz de la promulgación de esta ley que algunos la llaman de deforestación, que en realidad era de formalización de la propiedad en zonas amazónicas, se habló mucho, pero la voz de los productores de café, de cacao, yo casi no la escuché, estuvo ahí muy calladita. Ni siquiera, cuando llamé a un par de personas para preguntarles su opinión, ni siquiera sabían del tema. Y creo que justamente son eventos como estos que permiten compartir información. Durante el siglo XX, sobre todo desde mediados, los procesos de migración debido principalmente a la pobreza en la sierra, fundamentalmente en la sierra, llevaron a que se ocupe el territorio de la Amazonía cada vez con mayor fuerza. Eso se acentuó sobre todo con la violencia demencial terrorista de la década del 80 y muchos pobladores rurales del país terminaron llegando a la Amazonía, otros a ciudades más bien de la costa o de otros lados o de la sierra, pero hubo este proceso de migración. Los productores que llegaban a la Amazonía tenían dos opciones. Una, la más fácil, meterse a cultivos ilícitos asociados a la cadena de narcotráfico, la deforestación, más recientemente la minería ilegal, pero la alternativa del café y del cacao siempre fue un refugio dentro de la legalidad y de la honestidad para esos pobladores migrantes. Y esa apuesta, como justo lo mostraste, Pepe, hace un rato, fue una buena apuesta. Permitió disminuir la pobreza, permitió que esas más de 200.000 familias, en el caso específico del café, pudieran tener un mejor futuro para sus hijos. Ahora hay que enfrentar, ya están ahí, y hay que enfrentar el reto del cambio climático todos juntos, sin castigar al productor lícito, que lo único que hace es ganarse la vida de una manera honrada. Me parece que en los últimos años hay una sobrereacción del tema ambiental que se lo queremos cargar a distintos productores. Yo en algunos ámbitos escucho referirse, por ejemplo, a los palmicultores casi como si fueran delincuentes. Creo que hay más dureza cuando uno se refiere a un palmicultor que cuando uno se refiere a un productor de coca, que hay el otro discurso que más bien lo ensalzan como él está defendiendo, mira, la cultura del Perú, la hoja mágica de los incas, y cuando es un abastecedor neto, así, directo de la cadena del narcotráfico. Entonces, lo que decía es, ¿cómo ponemos al discurso ambiental en su justa dimensión? Tú también decías que lo que se mencionaba muchas veces en foros internacionales es que solamente se resalta la huella de carbono, y toda la actividad humana genera huella de carbono. Nosotros cuando vivimos durante el día estamos generando también una huella de carbono, y no por eso nos tenemos que suicidar masivamente para no generar huella de carbono. Entonces hay que poner estos debates en su justa dimensión y tratar de generar un beneficio más allá de los 1.000 millones de exportaciones que ya genera el café en la economía peruana. Me parece que
tanto Francisco como Angélica han dado unas rutas interesantes, también Pepe, por supuesto, porque también hay el debate de carreteras, y no hay duda de que las carreteras generan desarrollo, no hay duda, versus conservación. Y claro, yo sí no tengo duda, de hecho yo era jefe del sistema de información pública cuando no le dimos la viabilidad a la Interoceánica Sur. Después se aprobó a través de una exoneración de una norma especial del presidente de la República de esa época, pero justamente no la aprobamos porque pedíamos que el impacto, el impacto sobre las áreas naturales protegidas no era mitigado con ninguna acción dentro de ese proyecto. Eso fue como a principios de la década del 2000. Pero eso no quiere decir que condenemos a las poblaciones amazónicas a no tener contacto con el mundo ni siquiera con el resto del país. Entonces, tú dabas una ruta, la de reforzar la institucionalidad. Creo que es una ruta absolutamente imprescindible para el país, ya no solamente para fines ambientales, sino para fines de desarrollo. Lo que vemos, esa debilidad institucional de municipios y gobernaciones que prácticamente no está apuntando a fomentar desarrollo, es una tarea de todo el país. Angélica también decía el rol de la sociedad civil, de trabajar juntos, productores, sociedad civil, pero también convocabas a la academia para tener los temas ambientales y ver que la producción sea sostenible. Y Pepe finalmente sugería que había que convocar también al capital privado a través de mecanismos que son muy novedosos y que ya el Perú lo creó y lo exportó por lo menos a nivel de Latinoamérica, como el mecanismo de obras por impuestos. Entonces, nada, yo lo dejo ahí, quiero felicitarlo por esta organización y creo que hay que seguir discutiendo estos temas con la mirada, pero también levantar la cara, ¿no? Yo a veces siento a los cafetaleros como con sentimiento de culpa y no es nada malo, están produciendo riqueza para el país, están generando una bebida maravillosa para el mundo y hay que darle para adelante y claro, siempre cuidando el medio ambiente, pero no nos inmovilicemos por eso. Listo, muchísimas gracias, muy amables. Gracias, Milton. Bueno, debería haber preguntas, pero el tiempo nos ha ganado, hemos pasado rápidamente el tiempo. Pido un aplauso, por favor, a los cuatro que estamos acá.